Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, antes que nada, para no perder la masa muscular, van a empezar a decir, uy Diego, te estás metiendo química. Las pelotas la química, le voy a decir. Ahora vamos a hablar de eso. Voy a comentarle un poquitito de mi vida, pero bueno, vamos a preparar un scoop. Che, locura, este vaso había comentado que lo había perdido, pero fíjense qué loco, lo había perdido en un café y apareció en el gimnasio. O sea, solo solo Dios puede hacer esas cosas. Yo, o sea, no. Entro al gimnasio esta semana, fue no sé qué día, creo que fue lunes. Y veo el vaso y le digo, ese vaso es mío, le digo a la chica, ah, sí, llévalo, me dice. No sé cómo apareció en el gimnasio, si justo alguien del café. Pero bueno, no iba a tener vaso, o sea, y mi vaso en el gimnasio no quería perderlo. Fui hasta el café, lo busqué al café en el baño, todo, y no lo encontré. Pero bueno, acá estamos, gente. Brutal, vamos a tomar la prote. Y hoy les voy a comentar, les voy a revelar. Gente, o sea, eh, hoy he contado, o sea, he hablado mucho de, del uso de químicos cuando estaba en etapa de competencia y demás. Que la verdad que eso fue la peor cosa que pudo hacer, ¿no? Más allá que queda como experiencia. Pero claramente, o sea, es un mundo totalmente egoísta. O sea, yo estaba perdido, donde lo único que hacía era querer verme más grande, quería aparentar algo que no era. Y hoy me doy cuenta y digo, what the fuck, ¿qué era lo que estaba haciendo? O sea, ¿por qué hacía todo eso, no? Y es cuando uno se siente vacío. Es cuando uno quiere mostrar algo al mundo que no es. Por eso es un mundo muy egoísta, ¿no? Por eso también que la gente que me veía a mí era como, era todo el tiempo era como, yo veía como que todo el mundo quería competir conmigo, ¿no? Competir, los mismos profes que trabajaban conmigo, era, era mucha competencia, mucha competencia. ¿Por qué? Porque yo atraigo lo que yo soy. Es así de simple, gente. Cuando vos sos esa persona, atraes eso a vos. Y, y la verdad que es como que todo el tiempo pensás en vos, solamente en vos. Ganar vos, comer vos, todo vos, yo. Y cuando estás en ese mundo, estás completamente vacío y es lo que a mí me pasó. Yo empecé a competir, sí, cuando tenía, no sé si 20, 21 años hice mi primer torneo y ahí empezó como un mundo muy cerrado a mí mismo, ¿no? Eh, y esto yo creo que ¿saben por qué viene? Yo en la infancia también he sufrido bullying, donde me veían muy chico, o sea, me veían flaquito, como escuálido y mis padres me mandaron a un colegio donde, viste, donde van los chetos, como que, ¡fua! Y claro, yo vengo de una familia humilde, mis padres, cuando era chico teníamos un kiosco, que era un kiosco muy conocido, ¿no verás? Porque trabajaban, mis padres eran una máquina trabajando, ¿no? Y claro, o sea, al ir a un colegio donde viste, la gente es con un poder adquisitivo más grande, más elevado, como quieras llamarlo, como carajo quieras llamarlo, me da igual. Claro, terminas como diciendo, viste, cuando te rebajan así diciendo,
¿vos quién sos? Bueno, claro, todo hijo de doctores, abogados, qué sé yo, empresarios y toda la mierda esa. Y claro, nosotros cuando mamá teníamos un kiosco nos daban siempre golosinas y demás, y todos se acercaban para, para comer la golosina y después me hacían bullying a mí porque... Pero bueno, siempre como que me despreciaron, ¿no? Entonces como que uno nota, cuando es chico notas la energía, te das cuenta del entorno y demás. Y, y bueno, y ahí es como que con el tiempo fui formando carácter. Después fui al secundario en un colegio aerotécnico también. Me fui a un colegio aerotécnico, bullying. Fa, hermano, ligaba, literalmente que ligaba. Entonces empecé a formar ese carácter. Fíjense lo que hacía. Me ponía a hacer flexiones, me colgaba la barra y demás, hasta que forjé un carácter y un día me rebelé. Me rebelé mal en medio de una clase, no sé qué, me saltó la chaveta, literalmente. Y porque claro, ya venía ya como sobrecargado con ese, viste, que te basuren, que te digan de todo y demás. Y es como que el más tonto, literal. Entonces como que me empecé a transformar, ¿no? Empecé a... Y yo siempre fui futbolero, fútbol, ágil, rápido. Entonces como que esa era mi característica, ¿no? Bueno, y ahí empecé a formar ese físico de a poco, ¿no? Porque siempre fui flaquito. Si ustedes, yo les muestro mis historias de vida cuando era siempre flaco, marcado, fibroso, ¿sí? No se me notaban los huesos, pero sí, entonces ahí es donde empecé a formar ese carácter y hacía muchas flexiones, me colgaba la barra y eso es lo que iba haciendo, ¿no? Hasta que, bueno, con el fútbol intenté muchas veces y no se me dio. Después, cuando fui al terciario, lo mismo. Me acuerdo bien que estaba jugando en un club de Virasoro donde yo estudiaba el terciario. A ver, no, eso fue antes. Antes me habían invitado para... Unos chicos me habían invitado, amigos o compañeros de curso me habían invitado para ir al gimnasio. Y hermano, cuando empecé el gimnasio, literalmente que me encantó. Literalmente me encantó. Es más, me acuerdo hasta el chico y ahora le voy a mandar un mensaje que me acuerdo porque no sé por qué me había invitado a ir al gimnasio, literalmente. Y ahí no paré. Ahí no paré. Bueno, y ahí sí, ahí en ese entonces me habían dicho para ir a jugar al fútbol. Y fui un par de veces y ahí me habían dicho para ir también a jugar a probarme, ir a Crucero del Norte cuando estaba jugando en la B Nacional. Y no, dije que no, porque ya es como que no voy a perder tiempo, estaba estudiando y ya el fútbol ya había pasado, pues ya estaba muy grande. Así que lo hacía a veces por hobby, pero no era algo que ya me movía como algo profesional, digamos. ¿Sí? Entonces como siempre fui como bastante competitivo y quería hacer y darle al máximo a todo y ya sabía que el fútbol ya no iba a ser para mí, ¿no? Entonces como que ya era como no lo tenía en mi prioridad. Bueno, después me recibí y demás y ahí me empezó a gustar el gimnasio y me empecé a alimentar, a cuidarme mucho en la comida. Mis amigos salían, yo no salía porque no quería volver tarde, quería tener un buen rendimiento. Entonces vivíamos, éramos 4 amigos en una casa. Primero éramos 3, después éramos 4 en el terciario. Y el gimnasio a mí me forjó como un carácter distinto también. A la hora de la disciplina, me gustaba verme bien. Ya ahí empecé a notar cambios, por más que no sabía mucho de entrenamiento. Entrenaba en un gimnasio de Virasoro, era Virasoro Corrientes. Y bueno, hasta que me recibí y demás, en ese interín entrenaba, iba a Oberá, entrenaba en un gimnasio de ahí. Eh, y yo tomaba, me acuerdo, aminoácidos que compraba en la farmacia, que eran en ese entonces eran la Fermen, uno.
me decían que no era muy bueno, qué sé yo, pero bueno, yo con lo que podía me compraba, con el dinero que me daban mis padres para la semana, yo por ahí no gastaba en boludeces y me compraba el aminoácido, que era literal, era la proteína y el aminoácido en un pote de medio kilo. Y el aminoácido, sé que la marca era la Ferment, me acuerdo bien. Y, y bueno, hasta que empecé a llegar a un gimnasio no era. Y le dije, mirá, que en sí me vio y me dice, che, gringo, me dice, tenés buen físico, me dice, tenés buen físico y no te animás a competir en un torneo. Y yo dije, ¿competir? No, o sea, yo no como que no me veía, yo entrenaba y le metía disciplina. Iba todos los días, llegaba del terciario, llegaba casi y me iba a entrenar, re fiebre. Porque me gustaba, literalmente me gustaba y no quería perder el día. Sí, me dice, tenés buen... Bueno, mirá, te voy a empezar a preparar, qué sé yo. Bueno, ahí empecé, es como que ahí me motivó más todavía. Es como que me dio un incentivo ahí. Y me preguntó si estaba tomando algo. Le digo, mirá, como nomás, como bien y estaba tomando... Fíjense, estaba tomando, le digo, la proteína de la Fermen y una amino de la Fermen me dice, ¿con eso? Me dice, sí, sí, le digo, con eso. Mirá, te cambio la proteína y el aminoácido, güey, pero cuando me cambió la proteína y el aminoácido es como que hermano, ahí sí aumenté mucho la masa muscular con eso. Y bueno, ahí empezó como digamos, mi meta empezar a competir. Es como ahí ya empecé a verme, me empezaba a ver más en el espejo y ahí es como el ego empezó a actuar sobre mí, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a consumir anabólicos también. Eh, no sé si, no me acuerdo bien si en ese torneo, creo, en el primer torneo no, yo ya creo en el segundo torneo, ¿sí? En el primer torneo que fue en Misiones, no, ahí no todavía, después en un segundo torneo ya sí, donde me empecé a preparar a nivel ya provincial, a nivel nacional, ahí empecé a consumir anabólicos. Y no me daba cuenta, yo ya quería crecer, quería estar más grande, entrenar, comer, entrenar, comer, entrenar, comer, y bueno, así me recibí y demás, y empecé un camino donde literalmente un momento que me acuerdo que estaba muy enseguecido y que quería llegar lejos con el culturismo. Pero a la vez era consciente y sí que fui consciente que que no me, o sea, que no me puse cosas que usaban, porque había torneos que se metían insulina, que la verdad que era muy loco ya las cosas que se ven en el mundo del culturismo, entonces yo dije, no, eso me parece que no. Entonces ocupaba estano, ocupé testosterona, eh, después una Diana Ball y, y claramente después con los años he notado un cambio tremendo en el físico, ¿no? He notado un cambio tremendo en el físico, pero también las dosis siempre controlaba porque, o sea, no quería tener ginecomagia y toda la mierda esa y no quería tener problemas en los intestinos, ¿no? Que me hacía chequeos y demás. Pero fíjense todo lo que uno hace para elevar su ego, ¿no? Elevar su ego y verse más grande, porque no necesitas de toda esa mierda para verte mejor, sino que con una simple alimentación, proteína, como tomo yo proteína, tengo creatina, amino, y con eso vas a andar, pero te puedes tener un tremendo físico, hermano. Y la competencia, no, la verdad que, hermano, yo después sí es como que, che, ¿para qué me rompo tanto para nada, no? Porque no me daban absolutamente nada. O sea, nada en comparación de lo que yo gastaba. Eh, pero bueno, no lo ves porque, o sea, vos lo haces más por pasión, porque realmente te gusta la competencia y demás, pero a la vez te das cuenta que es ego nomás. Es ego porque querés verte más grande, querés competir con otra persona y querés estar... Hermano, no, eso no te da nada, literalmente. Entonces, eh,
me empecé a dar cuenta a lo largo, después de los años, que eso no era. Que eso no era. Pero bueno, ya había hecho varios torneos, ya había ocupado anabolizantes, mi físico había cambiado, se notaba claramente, o sea, yo soy consciente de eso y hoy te quiero decir, no hagas esa boludez. No hagas esa boludez. Si sos un coach, dalo al mundo tu conocimiento, dalo al mundo lo que sabes, pero no hagas eso. Y tampoco le mandes a otra gente a que se meta esa mierda en el cuerpo, ¿no? Porque lo único que hace es destruirte, ¿sí? O imagínate toda esa química dentro de tu cuerpo. Y tarde o temprano te pasa factura, por eso hay culturistas que mueren, hay culturistas que le pasan muchas cosas en su salud porque abusan. Entonces ahí está el riesgo, ¿no? Así que bueno, darte esa recomendación. Y vos, si sos un chico que estás en una etapa de desarrollo, no sigas a los culturistas, no copies su ejemplo de meterte cosas en el cuerpo, porque eso te va a destruir la vida, Anda a entrenar, anda al gimnasio, que es el templo, es ahí donde se ocultan los secretos. Es el templo. Ay, perdón. Tomé la proteína y me está haciendo eructar. Y ahí vas a transformar un gran físico, vas a transformar una gran salud, vas a elevar tu frecuencia, vas a crear un buen entorno, pero ojo con quién te rodeas dentro del gimnasio, ojo a quién escuchás dentro de un gimnasio. Yo te digo porque soy dueño de un gimnasio y sé que en el gimnasio hay de todo, ¿sí? O sea, generalmente cuando estuve en Corrientes también tenía mucha, o sea, no muchos, pero porque en mi gimnasio generalmente no había ese entorno competitivo, porque no era un entorno más familiar, pero sí siempre va el que se chuza, ¿no? Como dice en la jerga culturista, el que se papea. Entonces no lo hagas, hermano. No lo hagas. Escuchá mi consejo. Una persona que tiene desde los 20 años, hoy tengo 37, 17 años, ¿no? De experiencia en esto. Entonces algo te puedo enseñar, algo podés aprender y vos si tenés... A ver, mis padres, bueno, eran un poco exagerados, no le querían que ni tome la proteína, ¿no? Pero bueno, después yo fui el loco que me pasé con los anabólicos. Pero bueno, si tenés tu hijo y estás escuchando esto, controlale que no se meta ninguna de esa mierda, que no se meta anabólicos, químicos en el cuerpo, porque la verdad a la larga no te va a hacer bien, ¿sí? Pero bueno, o sea, este mensaje para que tome conciencia. Ahora, si vos te querés meter y pichicatear el culo, claro, obviamente que ya corre por cuenta propia tuya. Mi mensaje es que tomes conciencia, mi mensaje es que vos realmente sepas que el físico es importante, pero no que abuses de anabólicos, que no escuches a personas que lo hacen. Entonces, nada, hermano, la verdad que brutal, ese testimonio lo tenía que hacer. Y nada, escuchen el siguiente video que le voy a mandar, que va a ser una fucking locura. Let's go.